Funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cumple con una serie de funciones esenciales en el organismo. Entre las funciones más importantes son recibir información sensorial. Los nervios sensoriales recogen información de todo el cuerpo y del entorno, como la temperatura, el dolor, la luz, el sonido, y luego la transmiten al sistema nervioso central para su procesamiento. Deben procesar información. El sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, procesa la información recibida, la interpreta y decide cómo responder. Esto se realiza a través de una compleja red de conexiones neuronales y patrones de activación. Generan respuesta. Una vez procesada la información, el sistema nervioso genera respuesta y la transmite a través del sistema nervioso periférico a diferentes partes del cuerpo. Esto puede implicar la activación de músculos, como cuando decides mover tu mano, o la liberación de hormonas. También deben coordinar acciones y funciones corporales. El sistema nervioso coordina las acciones y funciones del cuerpo. Esto incluye funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y el sueño, así como las funciones voluntarias como caminar o hablar. Mantener la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo en términos de temperatura, pH, concentración de iones y muchas otras variables. El sistema nervioso ayuda a mantener este equilibrio al ajustar las funciones del cuerpo según sea necesario. Proporciona una base de cognición a la conciencia. El sistema nervioso también es la base de la cognición, el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, las emociones y la conciencia. El cerebro humano es particularmente complejo y proporciona la capacidad para el lenguaje, el razonamiento abstracto, el arte, la música y mucho más. Bien, tenemos un sistema nervioso central que es el encargado de controlar tanto los actos voluntarios como los involuntarios. Esto no abarca solamente las expresiones físicas, sino también las referentes a los actos del pensamiento. Gracias a este sistema somos capaces de responder de manera diferente entre los estímulos, siempre cambiantes que recibe nuestro organismo, así como coordinar los diferentes procesos fisiológicos que nos mantienen con vida. Está estructurado por un cerebro, que es el órgano principal del sistema nervioso y controla la mayoría de las funciones del cuerpo, y se divide en varias partes, incluyendo los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal y el cerebelo y el tronco cerebral. También por una médula espinal, que es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esta transmite señales hacia el cerebro. El sistema nervioso periférico, como ya lo dije anteriormente, es un sistema que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo y se divide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de las funciones voluntarias y transmite señales desde hacia los músculos esqueléticos. También transmite información sensorial desde la piel y los músculos del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la regulación de la temperatura. Se divide en el sistema nervioso simpático, que prepara el cuerpo para la lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático, que promueve la restauración y relajación. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que inerva los órganos internos, incluidos los vasos sanguíneos, el estómago, el intestino, el hígado, los riñones, la vejiga, los genitales, pulmones, pupilas, corazón y glándulas sudoríparas, también así como las salivales y las digestivas. Generalmente el sistema simpático hace lo siguiente: prepara el organismo para situaciones estresantes o de emergencia, es decir, para la lucha o la huida. Por lo tanto, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y las fuerzas de las contracciones del músculo cardíaco se anchan, o sea, se dilatan, y las vías respiratorias para así facilitar nuestra respiración. Hace que el organismo libere la energía almacenada y la fuerza muscular aumente. Este sistema también produce sudor en las manos, dilatación en las pupilas y erección en el pecho. Hace más lentos los procesos corporales menos importantes en situaciones de emergencia como la digestión y la micción. El sistema parasimpático hace lo siguiente: controla los procesos corporales durante situaciones ordinarias. Habitualmente el sistema parasimpático se dedica a conservar y restaurar.
retarda la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Estimula el tubo digestivo para procesar los alimentos y eliminar los residuos. La energía procedente de la transformación de los alimentos se utiliza para restaurar y formar tejido, inervación parasimpática. Tanto el sistema simpático como el parasimpático participan en la actividad sexual, como lo hacen las partes del sistema nervioso que controlan acciones voluntarias y transmiten la sensibilidad a la piel. El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de células nerviosas, llamadas neuronas, trabajan unidas a través de impulsos eléctricos para coordinar las actividades físicas y los procesos mentales que distinguen al ser humano de otras especies. Es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1,4 kilogramos dependiendo del peso corporal y del sexo de cada persona. No obstante, no hay una conexión entre el peso del cerebro de un individuo y su inteligencia. Junto a la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central, el cráneo y las membranas, llamadas meninge, con un líquido cefalorraquídeo, permiten que el cerebro se mantenga protegido de golpes en sus 4 lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal que está ubicado detrás de la frente y se encarga de gran parte del pensamiento complejo, es decir, nuestra imaginación o planificación o comportamiento. Tenemos un lóbulo parietal que está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, que es el que alberga a la corteza sensitiva, es decir, procesa mensajes relacionados con el tacto, gusto y temperatura, y la corteza motora, que es la que controla el movimiento. El lóbulo temporal está situado detrás de cada sien, alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la mayoría de la memoria y las emociones. El lóbulo occipital está en la parte posterior de la cabeza y controla la corteza visual, que procesa lo que vemos. La anatomía del cerebro humano tiene una corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa de tejido que conforma la cubierta externa del cerebro, cuyo grosor varía de 2 a 6 milímetros. En mamíferos superiores como los humanos, esta corteza luce con protuberancia y surcos que le proporcionan espacio adicional para almacenar toda la información importante sobre el organismo. Los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, están conectados por el cuerpo calloso ubicado dentro de la corteza cerebral. El cerebelo es la estructura del tamaño de una nuez y está situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital. Esta coordina funciones como el equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje. El tálamo recibe información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de evitar a la corteza para evitar una sobrecarga al cerebro. A la inversa, la corteza envía información al tálamo para que se transmita a otras áreas del cerebro, y la médula espinal, también como se le conoce, puerta a la conciencia o puerta a la corteza cerebral. El hipotálamo es una glándula que controla funciones habituales del organismo como el ciclo del sueño, sed, temperatura corporal y sensaciones de dolor, junto con la glándula pituitaria. Es un vínculo entre el sistema hormonal y nervioso. También tenemos el hipocampo, que es el área que está ubicado al interior del lóbulo temporal. Es importante para la memoria y el aprendizaje. Un tronco encefálico que se ubica en la base del cerebro humano y se conecta con la médula espinal. Está compuesto por 3 áreas: un mesencéfalo, una protuberancia y el lóbulo raquídeo. Estos permiten que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico. El bulbo radíqueo controla actos de reflejo o funciones que el cuerpo realiza automáticamente, así como la respiración, la frecuencia cardíaca, presión arterial, deglución, digestión y parpadeo. Por otro lado, también tenemos la hipófisis, que es la glándula pituitaria que se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales, junto con el hipotálamo, que conecta a los órganos relacionados con las hormonas o órganos endocrinos, así como las glándulas mamarias, ovarios, tiroides y testículos. Y la médula espinal,
que es parte del sistema nervioso central, como ya lo dije anteriormente, que inicia en el área inferior del cerebro y se extiende a lo largo de la columna vertebral. Esta conecta al cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Sus tejidos nerviosos miden aproximadamente 45 centímetros de largo o poco menos de 2 centímetros de grosor y forman el sistema nervioso periférico.